Buenos días, cuarto grados. Vamos a iniciar una semana más con el contenido de aguas contaminadas o contaminación de las aguas. Este tema realmente es un tema bastante delicado. Cuando digo bastante delicado es por la condición, por la situación real en la que se encuentran la mayoría de mantos acuíferos. También hablando de las cuencas hidrográficas, las desembocaduras de los ríos, sobre todo, que todo río va a parar al mar. Lamentablemente en nuestro país, me voy a enfocar específicamente en nuestro país, porque este problema de contaminación de las aguas es a nivel mundial. Sin embargo, creo que debemos primero tomar conciencia de nuestra realidad con este tema de la contaminación del agua en nuestro país, para luego tener un panorama general de lo que sucede a nivel del mundo. Pues vamos a iniciar con un preámbulo sobre aspectos generales de la contaminación de las aguas. Ustedes saben que a nuestro planeta se le denomina el planeta azul precisamente por la cantidad de agua que posee. Prácticamente un 70% aproximadamente de nuestro planeta es agua, ¿sí? Y lo restante pertenece a las masas continentales. Lamentablemente la mayoría del agua está contaminada, y si le agregamos a esto también que el porcentaje mayor de las aguas de nuestro planeta son aguas saladas, ¿sí? Y esto implica de que no son factibles para el consumo humano. Entonces se reduce el porcentaje de agua consumible para el ser humano, y si está contaminada en los niveles que la tenemos, lamentablemente pues es un tema muy delicado, ¿verdad? Nosotros sabemos que el agua es fundamental para toda la vida, para todo tipo de organismo, y no solamente para el ser humano, para las plantas, para los animales, para muchas formas de vida, que esto les permite conservarse, ya que la usan para sus ciclos vitales. Siempre se ha dicho que usarla de manera racional es una de las mejores formas de conservar el agua. Sin embargo, a pesar de que existen leyes que la protegen, o que protegen más bien el buen uso y la distribución de ella, pues la realidad es otra. Tenemos niveles muy altos de contaminación. En nuestro país realmente el problema que enfrentamos sobre la contaminación es bastante delicado, a pesar de que en nuestro país hay muchos ríos, casi todos están contaminados. Vaya, el caso típico del río Lempa, que es nuestro río más caudaloso y de paso el más extenso. Se registra de que es un río que no está contaminado. Sin embargo, eso no es cierto, porque a él llegan afluentes de ríos más pequeños que se le unen en su recorrido, y esos ríos van contaminados porque son los que captan aguas industriales, aguas residuales y otro tipo de aguas con desechos tanto sólidos como químicos. Y esto hace de que nosotros tengamos una realidad
bastante delicada en relación a la potabilidad del agua. Pues bien, estas son prácticamente algunas de las actividades humanas que contribuyen a la contaminación de las aguas. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en las playas o en las riberas de los ríos, envases plásticos, latas, desechos sólidos, llantas, plásticos, de todo tipo, ¿sí? También la misma actividad humana, el uso de insecticidas, plaguicidas, abonos químicos, eso también de alguna manera contamina directamente los mantos acuíferos y también los afluentes que se le unen a ríos como el río Lempa, lagos, que los lagos, aunque sean cuencas hidrográficas sin salida, a él llegan siempre afluentes, y que en los alrededores, por ejemplo como el lago de Ilopango, hay personas que cultivan, que se dedican a la agricultura, a la industria pesquera, por ejemplo, de eso subsisten, y cada año hay campañas de limpieza, por ejemplo, del lago de Ilopango que yo les estoy hablando, y se sacan cantidades enormes de desechos sólidos, de plásticos, ¿sí? Que tardan, ustedes saben, cientos y algunos miles de años en degradarse. Hay personas en el campo, por ejemplo, que se abastecen del agua de los ríos contaminados para consumo humano, para bañarse, para lavar. Hay industrias que tienen acueductos clandestinos, y queremos mencionar, y que de alguna manera en algún punto oculto, entre comillas, van a dar a un afluente de un río, y ahí se va. Las urbanizaciones también, ¿verdad? El agua que nosotros utilizamos, las aguas residuales, las llamadas aguas negras, van a parar a los ríos, y los ríos se van uniendo a otros, y esto todo va a parar al mar. Con esto yo no les estoy diciendo de que estamos en un problema sin solución. Claro que tiene solución. Lo que sucede es que todos debemos de colaborar con prácticas que realmente eviten la contaminación de las aguas. Los ríos, los lagos y los mares también tienen especies animales y vegetales. Hay vida en estos lugares que también sufren las consecuencias de nuestras acciones cuando hablamos de contaminación de las aguas. Los mares tienen un 90% de la vida marina. Muchas de estas especies viven en áreas que están directamente afectadas por las actividades humanas, y la contaminación está presente. Aunque los ríos y lagos, por ejemplo, tienen menor caudal, tienen vertientes por los cuales llegan tóxicos concentrados o vertederos hacia estos lugares, y dejando prácticamente las aguas inutilizables para el consumo humano. Esa imagen, por ejemplo, de ese niño jugando o corriendo, un ambiente que para él es normal, no debería de ser ese. Por ejemplo, esa imagen no debería de tener todas esas catastróficas cantidades de desechos sólidos sobre el que camina o corre. Pero eso es producto de la actividad humana, y que el mismo ser humano utiliza las vertientes y los afluentes de los ríos
para desechar todas estas cantidades de basura y de residuos, tanto agrícolas como químicos, producto de la industria misma y del llamado desarrollo, que no estamos en contra del desarrollo, pero también se puede vivir amigable con el medio ambiente. Pues hay tipos de contaminantes y vamos a comenzar, por ejemplo, con el de las aguas negras, que son producidas en las comunidades que llevan residuos que nosotros producimos, como por ejemplo jabón, comida, excrementos, ¿sí? Estamos hablando de orina y heces fecales, ¿verdad?, que se producen en las casas. Esas son las llamadas aguas negras, que directamente tienen un sistema de desagüe y van a parar a un río, ¿verdad? Que a la gente no le interese dónde van a parar, pero es una realidad que van a contaminar. Las aguas residuales industriales, por ejemplo, que llevan materiales sólidos, peligrosos, con sustancias como por ejemplo el mercurio, el plomo, el cobre, plata, que algunos de ellos, como el plomo por ejemplo, están asociados con enfermedades como el cáncer. Así de grave es la cosa, y sin embargo el agua puede verse potable, pero al hacer un análisis microbiológico se van a encontrar una cantidad de sustancias que no la vuelven potable, que no es bebible, que no es consumible, y sin embargo pues la gente en algunas regiones donde no hay agua potable, porque esa es otra realidad, en nuestro país todavía hay lugares en donde no hay agua potable y la gente se abastece de los ríos, de los lagos, ¿sí? Abren pozos, ¿verdad?, subterráneos para sacar agua, y muchas veces ese pozo está a la par de lugares contaminados y el agua se filtra, si es un proceso del ciclo del agua. Pues todo eso tiene que ver. Las aguas de origen agrícola, por ejemplo, que contienen residuos de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, estos matan la flora y la fauna. Aparte de contaminar y contaminar cada día más, pues sí es una realidad que nosotros tenemos una cultura agrícola, ¿sí?, heredada, y que todavía sigue en vigencia, porque es una de las principales actividades productivas nuestras. Aunque ustedes sepan que hay sector primario, secundario, terciario, pues en uno de esos está la agricultura y nosotros dependemos de eso. Agricultura, ganadería, ¿sí? No vamos a hablar de minería y otras cosas, porque aunque aquí exista eso, es en menor escala, pero la agricultura genera grandes residuos, grandes contaminantes que van a parar a los ríos, por ejemplo. Las aguas servidas y residuales son las que nosotros utilizamos en el hogar. Las industrias, por ejemplo, ellas pueden depurar mediante ciertos métodos, usando tecnología avanzada y evitar tanta contaminación. Por ejemplo, con las depuradoras de aguas residuales, que son plantas industriales dedicadas a purificar el agua y que no siga la contaminación, pero la realidad es que eso existe en países en donde la prioridad principal es evitar la contaminación del agua. Aquí prácticamente, hay que decirlo, los intereses son más económicos y la gente no se preocupa por la contaminación de las aguas. Ver imágenes como estas con residuos sólidos, con desechos sólidos, plásticos, es bien común, ¿verdad? De hecho, las campañas que se hacen van encaminadas a reducir esas grandes cantidades, esas grandes toneladas de desechos sólidos, plásticos, ¿sí?, y otro tipo de materiales que se pueden separar. Y prácticamente cada año
¿verdad? El invierno, por ejemplo, nos pone al descubierto con nuestros sistemas de alcantarillas en las ciudades o desagües que colapsan producto de estos desechos sólidos que son tirados a las quebradas, en la calle, y al final pues eso también genera una gran dificultad para todos a nivel de salubridad, porque son focos de infección también. Prácticamente el ciclo de vida de los mantos acuíferos es muy largo, ¿sí? Se tarda años, por ejemplo, en llenarse un manto acuífero. Y si de paso lo contaminamos, ¿sí? Dice que puede pasar hasta 100 años para que se eliminen esos niveles de contaminación. Pero mientras eso no sucede y no se le pone mano, la contaminación continúa y la población sigue consumiendo, ¿verdad? Por ahí hay un estudio que se hizo, por ejemplo, del río Acelhuate, que cuando estábamos en tiempo presencial, pues es nuestro vecino, ¿verdad? Ese río Acelhuate está contaminadísimo. Se hicieron estudios para ver de qué manera se podía evitar que se siguieran contaminando, ¿sí? Y prácticamente todos los desechos que van directamente a desembocar a ese río se evitaran, y decían, bueno, para descontaminar el río Acelhuate, un aproximado en años serían unos 80 o 90 años que se tardaría si desde este momento ya no se vierte nada sobre él, sobre su afluente. Y tanto es lo que va a costar. Pues prácticamente todo eso, las autoridades ambientales y del gobierno en ese momento dijeron, no es mucho dinero, ¿verdad? Eso mejor así que siga. Ahora los niveles de contaminación del río Acelhuate, el río Las Cañas, por ejemplo, que son nuestros vecinos, ¿verdad? Están súper contaminados y es bien difícil hablar que un día vamos a verlos descontaminados, porque no es cierto, ¿verdad? Cada día se contaminan más. Las causas de esto ya les mencionaba yo, ¿verdad? Que en nuestro país son las que les mencioné, valga la redundancia. Las aguas negras que se producen en las urbanizaciones, nuestra casa, las aguas residuales de las industrias que tenemos y las aguas agrícolas. Hay más, ¿verdad? Pero en nuestro país esas son las principales. Pero en otros países, por ejemplo, petroleros, ¿sí? Hay vertidos de petróleo, ¿sí? La agricultura moderna que ellos llaman, que utilizan hasta avionetas para fumigar, eso esparce grandes cantidades de insecticidas, plaguicidas, ¿sí? Las industrias, ¿verdad? Que tienen que sacar todos los residuos industriales, van a parar directamente a los ríos, ¿sí? Y eso, de alguna manera, pues, prácticamente es una propagación de la contaminación de las aguas. Ahí tienen ustedes esa imagen, ¿verdad? Que no cuesta mucho deducir que son residuos de petróleo, por ejemplo, derramamientos de petróleo en las llamadas refinerías del oro negro, como se le llama al petróleo, que yo de oro no le veo nada, simple y sencillamente es un contaminante más cuando se trata de las aguas, muy útil porque genera prácticamente energía que se utiliza para muchas actividades humanas, pero prácticamente si lo comparamos con el daño que sufren las aguas con los derrames, pues es poner en la balanza si es positivo o no el uso del petróleo. Sin embargo, ahí están las industrias. La emisión de gases contaminantes en la atmósfera que se disuelven en las gotas de agua. También cuando llueve se habla de una lluvia ácida, ¿verdad? Y al caer afecta cultivos, contamina las aguas, ¿sí? Ya la lluvia es tóxica, ya no es esa lluvia que antes, hace 40 o 50 años uno podía decir, pues qué bien que me caiga una lluvia, de vez en cuando no hace daño, ¿verdad? Pero hoy, si usted se expone a eso, puede terminar hasta con alergias
o erupciones en la piel de lo ácido y contaminada que están las aguas. Por eso hoy nadie se le recomienda exponerse, ¿verdad? En la época invernal hay que protegerse por muchas enfermedades que se generan, pero también por lo contaminado que están las aguas lluvias, los residuos urbanos, ¿verdad? La actividad humana que no para. Vaya, en este tiempo de pandemia todo el mundo dice que la tierra ha respirado un poco, que los animales han descansado de ser depredados por el hombre, pero hoy ya volvimos a la llamada nueva normalidad y esto ya comenzó otra vez, ¿verdad? Y como dicen, empieza otra vez la tierra a padecer, pero es el normal desarrollo de la vida, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Solo tomar conciencia de evitar la contaminación de las aguas. Las consecuencias, pues no hay que ir muy lejos para saber que se afecta a la vida marina, los ecosistemas, hay un desequilibrio en ellos, hay enfermedades como por ejemplo el cólera, ¿verdad? Por contaminación de heces fecales humanas, una enfermedad mortal también, producida por una bacteria, ¿verdad? Hay también prácticamente mutaciones en especies, tanto animales como vegetales, las lluvias ácidas debido también a la evaporación de las aguas contaminadas, ya no es lo mismo, ¿verdad? El ciclo del agua está alterado. Los fertilizantes químicos que son arrastrados por el agua en los campos de cultivo, ya las plantas no crecen como deben de crecer y los frutos no son como deberían de ser. Todo esto es una realidad. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la muerte de especies animales producto de la contaminación de las aguas, y esa es una realidad, ¿verdad? Que aparecen de repente en las playas grandes cantidades de peces muertos y gente que los consume aún así, o que de repente pesca, se dedica a la pesca artesanal en ríos contaminados y eso va para el cuerpo. Y para qué les cuento, ¿verdad? Es una cadena, es un ciclo interminable de que la contaminación va de un organismo a otro. Soluciones sí lo hay. Pues para parar la contaminación de las aguas se debería primero que los gobiernos deberían de tomar medidas para por lo menos eliminar en un cierto porcentaje las causas, reducir el uso de abonos y pesticidas, instalar depuradoras, disminuir la explotación de los acuíferos, de los mantos acuíferos. Pero como todo esto es un problema a veces económico y político, pues prácticamente no se le da solución y ahí sigue el problema, ¿verdad? Porque hoy con las empresas que quieren privatizar el agua, siendo un bien común para todos, es un problema. Las depuradoras, ¿verdad? Es prácticamente la solución, pero ¿cuánto es lo que cuesta económicamente instalar depuradoras, filtradoras, purificadoras, como usted le quiera llamar? No cuestan 5 centavos y muchas veces los gobiernos no están dispuestos a pagar ese precio. Yo lo que les recomendaría a todos es que prácticamente nosotros hiciéramos nuestra parte en casa, ¿verdad? Desde ahí se puede comenzar y prácticamente podemos contribuir a evitar la contaminación de las aguas, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, no tire usted basura a los ríos, no vierta usted sustancias de desechos sólidos o agrícolas a los ríos y con eso usted ya estará colaborando a evitar la contaminación excesiva de nuestras aguas. Esto así de manera general. Solo hemos tratado aspectos bien generales, el tema es más amplio a nivel mundial, esto es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, no es llevar al punto del dramatismo el tema, sin embargo, podemos nosotros contribuir desde casa tomando conciencia de que el agua es vida y si es vida es nuestra vida también, así es que les invito a practicar buenos hábitos para conservar nuestras aguas en un estado potable para beneficio de todos. Pasen buen día.